Durante la clase de historia, el profesor De Martino devuelve algunos exámenes, comentando que estos estuvieron muy por encima de sus bajas expectativas. Aunque la mayoría de la clase no parece estar contenta con sus calificaciones, excepto por Daria y Brittany, que obtuvieron un 100 y un 66 respectivamente. Sin embargo, el equipo de fútbol, y especialmente Kevin, han obtenido calificaciones sorprendentemente buenas. Como no se deja engañar, De Martino confronta al mariscal de campo, y después de que éste no puede responder algunas simples preguntas, lo acusa de hacer trampa y amenaza con reprobar a toda la clase si nadie confiesa cómo lo hicieron. Disculpe la sospecha, pero es obvio que alguien, Kevin, vio el examen con anticipación, Kevin, y tal vez lo sacó de mi archivero con alguna trampa, Kevin. ¿De quién crees que sospecha? ¿Será de Jimmy? Entre clases, Mac y Brittany intentan convencer a Kevin de admitir que copió en el examen, pero él se niega. Jane y Daria observan y comentan la situación, y Daria hace una broma sobre moricionar a Kevin. Esa noche, en casa de los Morgendorfers, Jake despotrica de sus clientes y considera cambiar de profesión antes de interactuar con Daria, aunque apenas presta atención a las respuestas de su hija. Sola en su habitación, Daria se queda dormida viendo televisión y comienza a soñar. En Landale, Daria Morgendorfer monta su bicicleta hacia la escuela. Una vez allí, ella y Jane comentan el hacer trampa en el examen de historia antes de encontrar el cadáver de Kevin escondido en el casillero de Daria. Estudiantes y profesores se reúnen alrededor y se preguntan sobre el asesinato antes de que la directora Angela interrumpa y acuse a Daria de cometer el crimen. Morgendorfer, es mi deber informarle que es la principal sospechosa en el asesinato de Kevin Thompson. ¿Qué? Siempre es el más callado. Ella la interroga en su oficina con la ayuda de De Martino, O'Neill y un detector de mentiras. Los profesores juegan al policía malo y policía bueno, presionando a Daria, pero la estudiante permanece imperturbable y solo proporciona respuestas sarcásticas, burlándose de las profesiones poco gratificantes de los profesores antes de marcharse del interrogatorio. Esa tarde, Daria le comunica las noticias a sus padres, pero nuevamente tanto Helen como Jake le prestan poca atención. En casa de los Lane, Daria confía sus miedos a Jen antes de que ésta le muestre el aparente cadáver de Trent. Jake, ahora detective privado, llega en ese momento, justo cuando Trent se despierta. Porque el sistema premia a un imbécil atleta con dinero y autos deportivos y usted solo puede aspirar a un auto que no gotee cuando llueva. Yo le hubiera retorcido ese cuello ramplón y... Desesperada por ayuda, Daria contrata al club de modas, o también conocidas como Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles inmediatamente van a revisar la escena del crimen, aunque no logran nada, y los 3J rápidamente estropean la escena del crimen. Toda la escuela asiste al funeral de Kevin, donde los 3J hacen una última revisión al difunto. O'Neill se desmorona llorando en el podio, Daria y Jen interrogan a Brittany pero no obtienen respuestas útiles, y Mac está desconcertado cuando intenta dar un elogio honesto y más tarde siendo presionado por Daria, donde eventualmente revela cierta ira hacia Kevin. Barch hace un discurso alegre sobre la muerte del mariscal de campo justo antes de que Jodie concluya la ceremonia. ¿Qué puedo decir de Kevin? Que no hacía sentir tonto a nadie. Muchas gracias. Yo no lo habría podido decir mejor. Tiempo después, Daria recorre Nueva York de regreso a la escuela Landale. Examina su casillero y encuentra un revólver rosa justo cuando la señora le aparece con los oficiales de policía Jake y Helen. Daria suplica por unos minutos para resolver el asesinato y hace que Jen reúna a los sospechosos. Cuando los estudiantes y profesores involucrados están reunidos, Daria engaña a los culpables para que se rebelen fingiendo que el asesino tendría las manos sucias. Descubiertos, los criminales confiesan. Jane, irritada porque las trampas de Kevin le costarán una buena calificación, había envenenado su sándwich de almuerzo. Luego Mac y Brittany, enojados con el mariscal de campo, lo habían golpeado con un palo de golf y le dispararon con una flecha. Barch había pateado al joven inconsciente, y De Martino había confundido al gravemente herido Kevin acostado en el pasillo pensando que descansaba, lo estranguló y escondió el cuerpo en el casillero de Daria. La directora interrumpe las confesiones llamando la atención sobre el arma encontrada en el casillero de Daria, justo cuando Quinn llega para recuperarla. Enfurecida, la directora ordena que Daria sea llevada y electrocutada, para Daria despertar en su cama. ¡Espero que esta cosa sirva! Recetan más a un barrendero que a mí. Le dan hasta mejor aguinaldo. Hoy será un perfecto día.
Más tarde esa mañana, en la escuela, Daria relata su sueño a una desconcertada Jane, y luego, durante la clase de historia, DeMartino anuncia que no reprobará a los estudiantes, sino que les hará tomar otro examen en su lugar. La clase es interrumpida por Kevin, quien finge estar muriendo. Enfurecido al ver las tonterías de su estudiante, DeMartino comienza a estrangular al mariscal de campo, mientras Daria y Jane observan y comentan sobre si el sueño de Daria al fin se hará realidad. Trata de ganar el campeonato sin garganta. ¿Se hará realidad mi sueño? Si le pones empeño. Kevin y el equipo de fútbol de verdad pensaban que engañaban a alguien al obtener todos 100 en ese examen. DeMartino no es tonto, aunque sí algo loco, precisamente por cosas como esta. Las pruebas apuntan claramente a al menos uno de ellos. Diría que probablemente Kevin lo hizo por insistencia de sus compañeros de equipo. Es útil tener a alguien que pueda alegar ignorancia sin que lo acusen automáticamente de mentiroso para hacer el trabajo. Por cierto, si tienes que hacer trampa robando un examen, equivócate en algunas respuestas a propósito. Es mucho menos sospechoso, no es que yo lo sepa. Por otro lado, Mac y Brittany hacen bien en ir a convencer a Kevin de que confiese. Él insiste en que no sabe nada y siente que lo persiguen por ser un genio. Luego, la señora Lee escucha a Daria y Jane bromear sobre matarlo. Y luego, ya sabes, Kevin terminó sospechosamente en el casillero de Daria. Compartirás con nosotros lo que sabes del asunto. Pero solo sé que no sé nada. Nadie puede decir que miente. Todos eran sospechosos en el caso del asesinato de Kevin. Eso probablemente se debe a que casi todos tenían un motivo viable para esto. A Jane no le gustaba perder su alta calificación por la que trabajó tan duro. A Mac nunca le gustó que lo llamaran Mac Papi, y DeMartino nunca le gustó Kevin. Brittany no quería verse relegada a un segundo plano. Pero Daria resultó ser la principal sospechosa, a pesar de no tener un motivo específico, aunque estaba ese pequeño detalle del cuerpo en su ahora enorme casillero. Entonces, ¿quién lo hizo? Todo el trabajo detectivesco dio sus frutos. En la realidad del sueño, todo lo que Daria tuvo que hacer fue hablar sobre un tinte radiactivo para obtener algunas confesiones. Parece que Jane envenenó a Kevin, luego Brittany le disparó con una flecha mientras Mac lo golpeaba con, un palo de golf. Finalmente, después de que probablemente ya estaba muerto, Barch lo pateó y declaró que sería un gran día, y DeMartino lo estranguló antes de esconder el cuerpo en el casillero de Daria. Algo curioso de este caso, es que cada uno de los asesinos dejó caer algunas pistas que indicaban que sabían algo sobre lo que le había pasado a nuestro pobre mariscal de campo. Jane envió sus felicitaciones al chef por el cianuro. Mac perdió un poco el control cuando le preguntaron sobre ese asunto de McPappy. Brittany estaba un poco ansiosa por buscar un nuevo novio. Y por último, DeMartino fue rápido en señalar con el dedo a Daria y Jane. Todo eso, sumado a la serie de primeros planos de los culpables, después de que la directora anunció que sabía quién lo había hecho. Creo que sé quién cometió este nefasto crimen. El sueño de Daria nos puede dar una idea de cómo ella ve a las personas y lo que realmente piensa de ellas. Por ejemplo, ve al club de modas como falsas sociales, idiotas y superficiales. DeMartino es visto como alguien más estresado y amargado, mientras que Jack y Helen son vistos como despreocupados y excesivamente maternales, respectivamente. Sin embargo, lo más interesante es cómo se ve a sí misma. La impresión que obtuve fue que ella se siente por encima, o tal vez incluso superior a todos los demás, y casi siempre termina siendo perjudicada de todos modos, como se ve con su ejecución al final del sueño. Luego de ver a los frustrados profesores malgastar otro día lidiando con casos perdidos, fui a casa a estudiar para no acabar con un trabajo que combine el nivel de estrés de un neurocirujano con el salario de una cajera de videoclub. Otra cosa sobre el sueño de Daria que merece una consideración especial, es la parte sobre la muerte de Trent. Si tratara de analizar esta parte, diría que ella cree que ya no siente nada por él. Esto lleva a que él se despierte, lo que me dice que todavía tiene algunos sentimientos que están enterrados muy profundamente hacia él. Toda la escena, tomada en conjunto, muestra que está tratando de superar toda esta situación, pero que hay una parte de ella que no quiere hacerlo del todo todavía. Trent. Así fue que lo encontré ayer y no me he atrevido a moverlo. Algo me dice que un manco está involucrado en este asunto. Al principio, no estaba muy segura de qué pensar sobre este episodio. Pero después de verlo nuevamente, me gustó más y creo que probablemente sea el mejor de la temporada hasta ahora.
En este punto, supongo que tendré que explicar por qué me gusta este episodio y no el de los prófugos días de fiesta. Hay dos razones. Primero, el sueño se presentó como parte del flujo de eventos normales en Landay. En otras palabras, los sueños ni siquiera se intentaron pasar por la realidad. Y por último, el propio sueño fue notablemente similar a lo que podría ser un sueño real, en el sentido de que tomó eventos de la vida de Daria y sus percepciones de las personas y las cosas que la rodean, y los retorció para darles coherencia. Incluso todas las referencias, que fueron muchas, estuvieron bien ubicadas y sin sobresalir. Solo diré que me alegra que se haya muerto Kevin. Ojalá se mueran más machos. Gracias. ¡Vamos, leones! ¿Y a ti, te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video.